Acabamos de localizar esa mancha. O sea, el trámite que estamos haciendo es la solicitud de la prórroga del plazo. Así que bueno, ahora tenemos que ir a pagar esa tasa y después volver porque tenemos que traer ese comprobante. La pregunta será, ¿nos podremos quedar en Brasil 3 meses más como queremos? Nos encontramos con eso. Nunca habíamos visto que se nos había quemado el controlador. 5 minutos después. No andará bomba. Hoy es lunes 13, pero parece tipo martes 13, digamos. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, con el mundo. Bueno, son las 11 menos 3 minutos, está abierto hasta las 11, así que vamos a ver si tenemos suerte. Ya fuimos a pagar, demoramos un montón porque solo se estaba en efectivo, así que tuvimos que ir a sacar. Estamos yendo de nuevo a la policía. Llegamos con lo justo, así que bueno, teníamos que completar una ficha con nuestros datos, así que ahora les contamos. Esta es la ficha que hay que completar y ahí está el papel que fuimos a pagar recién, así que... Obrigado. Bueno, seguimos esperando. Hace media hora que estamos acá, pero no tenemos mucho para hacer. Tenemos tiempo hasta el 31 de marzo de 2022. ¡Esta! ¡Yuhu! Tenemos Hakuna Matata por Brasil durante 3 meses más. Así que hasta el 31 de marzo tenemos tiempo de estar acá recorriendo este increíble país. Justo para tu cumple, así que vamos a ver ahí donde pasamos. Mientras que no me agarre cumpleaños en la frontera, mi cumpleaños es el 29 de marzo. Cuando llegamos vimos que la batería está en eso y es imposible porque hemos andado, son las 12 del mediodía por ahí, hemos andado todo el día en la camioneta. Con el calor y el sol tendría que haberse cargado. Lo primero que hizo Santi fue revisar acá, está todo ok, pero cuando abrimos acá nos encontramos con eso. Nunca habíamos visto que se nos había quemado el controlador. Hace unos meses atrás les mostramos que nos habían enviado ese controlador de carga, que es el que está ahí, porque antes teníamos este. Por suerte nos quedó ahí. Lo quisimos regalar, pero no encontramos a nadie que lo necesitara. Por algo era. Mira, acá lo vamos a usar de nuevo. Lo peor de esto es el calor que hace. Estamos transpirando como testigo falso. No corre muy poco aire, hay mucha humedad. Y por ejemplo, anoche para dormir, sí o sí tuvimos que usar el climatizador prendido toda la noche porque si no, no hay manera de dormir. Así que el calor se está sintiendo mucho acá. ¡Voilá! Automáticamente ahora 12:05. Ahí están cargando los paneles. Este es el problema menor de lo que estamos teniendo hoy. Cuando hicimos servicio la camioneta deben haber puesto algo mal porque está perdiendo aceite. Pierde el filtro de aceite. 5 minutos después. No andará bomba, tiene fusible que más. Hoy es lunes 13, pero parece tipo martes 13, digamos. ¿Ustedes creen en esas cosas? ¿Son supersticiosos? ¿Creen en el martes 13? A ver. Basta, se terminó mi cuota de reparaciones del día de hoy, por favor. ¿Funciona? Está la bomba funcionando. Bueno, si todo sale bien, ahora nos vamos al shopping a buscar algún lugar para trabajar fresquitos, que hace mucho calor. Miren con quién nos volvimos a encontrar. Nos estamos encontrando y desencontrando, así, pero... Ya van 3 estados. Ya van 3 Bahía, estados, 3 provincias que nos encontramos. Y a la Goa. Y sumando. ¿Quién sabe más arriba? Estamos en la costanera Salud por de... Salud. Salud. Estamos en la costanera de Maceió y mirá, Valen, los tacos que se mandó con fajitas caseras, todo. Con de Miren la todo. pinta que tiene eso. El calor que hace. Estamos acá afuera. No se puede estar.
Está insoportable. La decoración es hermosa. Sí, está increíble la decoración navideña acá de Maceió. Está ideal para disfrutar acá, afuera. Así que bueno, nos vamos a comer. Seguimos un poco complicados, así necesitaría como un palo Cambio de santo energía. para bañar, para sahumar todo este camper, esto. Hoy es martes 14. Sí, pero Pareciera la continuación del lunes, martes 13 de abril. sigue lloviendo acá en Brasil y está lloviendo un montón, entonces como hay lluvia y está todo nublado, no se nos están cargando los paneles. Pasamos muchísimo calor anoche, no corría nada de aire, no teníamos energía para prender el climatizador, tuvimos que apagar la heladera. Y porque como el panel no cargó en todo el día, Así que bueno, ahora nos vinimos a una estación de servicio para ver si podemos, enchufarnos y cargar la batería, así podemos, la batería, cuando me refiero acá a la batería, me refiero a la batería del camper, para poder prender la heladera, climatizador, lo que sea que necesitemos. Y en segundo lugar, vinimos a un lugar que hay para, digamos, que hacen el service, entonces para ver si podemos resolver el tema de la camioneta, que como les mostrábamos en el video anterior, descubrimos que hay una pérdida de aceite. ¿Qué pasó? y el filtro de aceite, pero aparentemente está todo bien. La gomita, yo tenía miedo que haya sido el O-ring pero está bien puesto. Bueno, nos estamos yendo de Maceió, impecable, la ciudad nos encantó. Tenemos un nuevo integrante acá, un cartón. Por suerte pudimos resolver casi todo. Ayer que fuimos a ver el tema del filtro, sacamos el filtro, lo volvimos a poner, limpiamos todo el aceite que se había chorreado y aparentemente no pierde más. Y ahí buscamos unos cartones que le estamos poniendo abajo cada vez que paramos para constatar que no esté perdiendo más aceite. Así que esperamos no tener problemas con eso. Por otro lado, también ya tenemos certeza y pudimos renovar nuestro visto en Brasil. Tenemos 90 días más, así que hasta creo que la fecha límite era 31 de marzo para quedarnos acá. Importante a saber, para que tengan en cuenta, es lo siguiente. El tiempo máximo de estadía acá en el país como turista son 180 días en un año. Entonces, en nuestro caso, nos vamos a poder quedar acá hasta el 31 de marzo del 2022 y después, si queremos volver al país, tenemos que ingresar después del 2 de octubre del 2022, que ahí fue cuando ya se cumplió este año, digamos, desde la primera vez que ingresamos. Bueno, hemos llegado a San Miguel dos Milagres después de unas 2 horas y media de viaje y ahora estamos dirigiéndonos hacia un punto en Overlander que buscamos, que tenía buenas recomendaciones, así que ya en breve les estamos mostrando dónde vamos a parar. Acabamos de llegar a la playa y encontramos el lugar que estábamos buscando. Encontramos precisamente lo que estábamos buscando, así que ahora se los vamos a mostrar. Antes de eso, Santi lo primero que hizo es poner el cartón ahora abajo de la camioneta. Vamos a ver si hay alguna pérdida de aceite o no, lo queremos ir controlando con eso, así que mañana nos enteraremos. Muy felices de haber encontrado este lugar. Era lo que estábamos buscando, tener el camper en la puerta de la playa. Y la playa está buenísima, súper amplia, así que estamos muy contentos.
Miren lo que es este lugar, el camper estacionado abajo de las palmeras, la arena blanca, la playa desolada, los barquitos de fondo. Y la noche al lado del mar me sigue sorprendiendo. Voy a dar vuelta a la cámara para que vean. Un poquito de frío y ya te da ganas de cocinar. El calor que estuvo haciendo, ya debe hacer 29 grados ahora, no es que hace frío, pero... Nada, estamos acá. Lo bueno es que al lado del mar corre mucho vientito, entonces está fresco. Y miren, voy a decir una exageración, pero a mí me suena que la última vez que comimos ñoquis hace muchísimo. fue en abril. Bueno, desde abril que no comíamos ñoquis. Salió muy buena. Hay alguien que me está robando acá. Me encanta probar los ñoquis así. No te ganas de probarlos, te ganas de comértelos. Bueno, yo quiero que la gente comenten en los comentarios si ustedes también hacen esas cosas o Ya no. le dije que todos los que coman de acá se descuentan después del plato final. Yo quiero leer. A mí me gusta probar, por ejemplo, que estás haciendo el bizcochuelo, el probar la mezcla, cuando estás haciendo la masa para el pan. Me gusta, ¿qué le voy a hacer? La pinta que tiene esto, ñoquis de papa con salsa De soja texturizada. Y la casa de papel que estamos re enganchados. Así que este es nuestro tele. Buen día. Miren cómo arrancamos hoy. Caro haciendo yoga. Esta playa es un paraíso. Y vamos a ver que ayer pusimos acá un cartón para ver si hay manchas de aceite. Esas manchitas eran viejas, así que por suerte problema solucionado el del aceite. Mientras Caro hace yoga, miren donde tenemos el camper. Me voy a ir caminando para el pueblo, que está acá a 1 kilómetro más o menos, a buscar unas frutas y unas verduras, algo para tener los próximos días acá. Bueno, esta es la parte más céntrica acá del pueblito, pero se está alargando a llover y obviamente no me traje nada, así que creo que me voy a mojar todo. Llegamos al mercadinho en Brasil, vamos a ver qué conseguimos. Hay algunas frutas, vamos a llevar una banana, un ananá, uy, tenemos de todo, hay tomate, conseguimos frutas, bananas, 2 bananas, una ananá, unos 4 o 5 tomates, 4 o 5 papas, coco rallado para hacer beijinho con leche condensada y ¿qué más? Y una cerveza, 6 latas de cerveza. Todo eso fueron 39 reales. Así que ahora vamos a volver para el camper, espero no mojarme mucho. Miren, ahora que está dando un poquito el sol, sigue medio nublado, pero ya cambia muchísimo el color del agua. Así que ahora vamos a ir a meternos a disfrutar un poquito del mar. Buen día. Buen día. Nos despertamos a las 5 de la mañana, estaba lloviendo, llovió un montón. Así que bueno, nada, hoy arrancamos el día. Desde ayer tuvimos que apagar la heladera porque no nos alcanza la batería. Está todo nublado, llovió hasta hace un ratito. Y así que bueno, ahora arrancamos la camioneta para darnos batería, pero para cargar los celulares. Y hoy teníamos planificado ir a un lugar que estamos acá, digamos que nos queda muy cerquita acá desde la playa. Y estábamos esperando que mejore el día. Al menos Parece que quiere abrir. dejó de llover, ya es un montón. Y ahora que no hay viento, no saben lo lindo que se ve el mar. Miren, Así que estamos... les vamos a mostrar. Desde acá arriba el camper nomás. Miren lo que es la playa, está bastante nublado. Pero ahí atrás, que se ven todas esas piedras, hay unas piscinas naturales. Allá se ve un barquito. Y se puede llegar caminando. Ahora, de hecho allá, a ver, allá se ven 2 personas que están yendo caminando. Ahora con la marea baja se llega caminando. Así que vamos a ver si hacemos una excursión. El punto, acá le vamos a mostrar la tabla, de marea más baja es a las 9
Son las 8:30, así que tenemos media horita para terminar de desayunar y hacer la caminata. 9 menos 2 minutos. Miren cómo despejó. Nos vamos a las piscinas naturales. Yo quiero mostrar un detalle antes. ¿Qué vas a decir? Ayer le dije a mi amado novio, mi amor, entrar a las zapatillas o dejarlas bajo el camper porque sabes que acá llueve. ¡Chanán! Están muy empapadas. Pero ahora con el sol se van a secar. Bueno, miren lo que es la transparencia del agua. Y es todo así, hay como algunos corales en el medio. Ella siempre tan precavida, miren, tiene sus zapatillitas de agua. Yo soy muy miedosa y necesito ver dónde estoy pisando. Acá estamos de 10 y después hay una parte que nos parece que hay un poco de piedras. Entonces, como no me gusta andar descalza, voy con las zapatillitas. Tenemos acá bolsito estanco. Y ya que estamos acá, les vamos a contar algo. En ese palo que está ahí, la marea ayer a la tarde, cuando la marea sube, llegó hasta el... ¿Puedes marcarle una flechita? Sí, hasta ahí casi, hasta la parte más arriba del palo más corto. Sube un montón la marea. Y acá ya está playita, pero me parece que nos vamos a enterrar como hasta la cintura. Mirá a la gente allá. Miren dónde tenemos el camper. Una postal, pegado a la playa, con las palmeras. Para, repetir por favor lo que me dijiste recién. ¿Cómo está acá? Miren a dónde me llega el agua. Acá y estamos, mostrar por favor lo lejos que está el camper, digamos, estamos remetidos. ¿Y cómo está? Para mí está pandito. Pandito, pero panda es que de un oso panda chiquitito, Yo desde que nací en Mendoza, yo sé que la palabra es pandito. Lo mismo que digo cuando topa. La calle se termina es donde topa. Son palabras la que de para topa mí... no te lo discuto, que no la uso, pero no te lo discuto. Yo quiero pero que pandito, compongan... o sea, acá, mira, el agua está playito. Pandito. Yo quiero que pongan en los comentarios cómo le dicen. Esta la perdés seguro. Pandito o playito. Pandito, nadie le dice pandito. O si le dicen de otra manera, no lo sé. Increíble cómo viene la aventura hasta ahora. Por suerte salió el sol porque así se disfruta muchísimo más. De a ratitos se nubló y digamos no se ve lo transparente que es el agua, pero cuando sale el sol está impresionante de cristalina. Ya caminamos un montón, miren dónde está el camper. Casi 1 kilómetro. Así que nada, para que sepan, esto también se puede hacer en barco si quisieran, pero tiene un costo de 70 reales por persona. Así que ahora nos queda todavía un tramito y hacia allá vamos. Miren lo que es, estamos en un banco de arena acá, a 1 kilómetro de la costa. Esto es un paraíso. Miren el color del agua acá, increíble. Bueno, acá se puso más complicado, faltan 50 metros, dice Santi, pero vamos a tener que nadar. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Cuando estábamos acá por cruzar, ahí atrás, no sé si se verá, hay un chico que nos dijo que era mejor quedarnos acá porque la marea estaba subiendo muy rápido. Ya me dijo eso y yo ya me quiero volver corriendo, ya. Miren lo que es este lugar. Este era el banco de arena que cruzamos hace un rato. Ahora ya está el agüita ahí. Este es el lugar para mí. Recién pensaba, cuando que llegamos a la otra parte, que si tenés miedo hay que hacerlo con miedo. Pero una parte de mí, que tengo mucho respeto al agua,
La otra vez, bueno, vieron en el video que se nos lo vieron, que dejamos acá arriba, una situación que pasamos para mí, de mucho riesgo, cruzando un río con mucha corriente, y hubo gente que, todos tiraron muy buena onda, pero hubo gente que me escribía, ¿qué haces ahí poniéndote al lado de la piedra? Le tenés miedo al agua. Uno no elige a qué tenerle miedo, solo hay que tratar de superarlos. Yo al agua le tengo mucho respeto y me encantan estos lugares así, donde puedo ver el fondo y que hay muy poquita agua. Hemos vuelto a tierra firme, miren, ya estamos acá en la playa. Son las 10:30, así que tardamos 1 hora y media en hacer toda la travesía. ¿Cómo están esas piernas? Uy, increíble, lo que no te dabas cuenta, pero lo que te cansa caminar así en el agua, están los cuádriceps prendidos fuego. Ahora parece que vamos así flotando. Así que ahora vamos a dar una vueltita. Esta playa está como más en la parte céntrica, por decir así, digamos. Nosotros estamos ubicados con el camper un poco más alejados. Y allá donde se ven un tumulto de gente, lo vamos a señalar con una flechita, son otras piscinas naturales. Entonces cuando haces el paseo te llevan haces todo el recorrido, te llevan primero a donde fuimos nosotros, te llevan a donde fuimos nosotros y también allá donde están las personas ahora. Dice que la mejor hora para hacer la excursión es a las 8 de la mañana. Estamos acá en la playa, en un barcito. Lo bueno es que en la mayoría de los lugares acá en Brasil tenés, voy a mostrar acá, siempre la carta en la mesa, entonces, o digamos, disponible. Entonces podés parar, ver la carta y si te gusta, te quedás. Es temprano, todavía ahora pasamos a subir los precios, pero los platos para 2 personas de pescado, con arroz, así, entre 80 y 100 reales para 2. Dentro de todo está barato por lo que vimos de precio en la playa. Bueno, de nuevo en el camper. Antes de salir pensamos en llevar el dron porque creíamos que se iba a ver fantástico, pero no nos animamos, como nos íbamos a meter en el medio del mar. Así que ahora volvimos y ahí voy a dar vuelta a la cámara. Carlos está preparando el dron para volarlo, a ver si le podemos mostrar lo que vimos recién, pero desde el aire. Este video llega a su fin, nos vamos a ir a dormir. El día de hoy estuvo tremendo, entre la caminata, el sol, el caminar en el agua, estamos molidos. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, porque además de seguir acompañándonos en nuestro viaje, el próximo video es algo que nos han preguntado mucho ustedes. Ya hace mucho que lo queríamos grabar. Así que se viene un video súper especial, los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Hasta la próxima.